En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Nos volvemos a encontrar en este bloque económico a cargo de nuestro columnista especialista Otero, y también está presente acá en el estudio, ahora haciéndome compañía, ahora sí, Diamela Ciorney. ¿Cómo va, Diamela? ¿Cómo va? Buen día, Tony. Perdón que llegué un ratito más tarde, pero bueno, muchas informaciones que recorrían la ciudad, complicadas, situaciones complicadas que estuvimos hablando, salimos al aire como movilera. Ahora lista para escuchar la columna de Alejandro Otero y saber qué nos va a traer esta semana sobre economía. ¿Cómo va? Buenos días, Peter. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá un poco hoy estábamos repasando la información y estos índices, ¿no? Estos índices, no sé qué nos traes vos, pero la verdad que lo que se refleja en las tapas, o por lo menos en los grandes medios, son estos índices nuevos del INDEC sobre la desocupación y el desempleo en Argentina. Sí, efectivamente hay varias noticias económicas de los últimos días que conviene tomar con atención, ¿no? Yo diría, por un lado, el fallo de la Corte y sus implicancias, que frenó el tarifazo. Por otro lado, la CGT, que terminó de desperezarse y se unificó, y entonces esto va a potenciar los reclamos, sobre todo en relación a la reapertura de paritarias, para poder mitigar de algún modo el efecto de la inflación. Está también la cuestión del amparo que ayer la justicia ha hecho lugar en relación a los fondos a aplicar para pagar para lo que se ha dado llamar la reparación histórica de los jubilados, es decir, la actualización de los saberes de los jubilados, y también esta que vos mencionabas, que es la continuidad de las malas noticias para el gobierno, ¿no? Lo hemos dicho en otras columnas. Contra lo prometido, que era la lluvia de dólares, lo que hay en el segundo semestre es una lluvia de malas noticias, lluvia que adquiere la forma de numeritos, de indicadores específicos, ¿no? En este caso oficiales, dados por el INDEC, que muestran, por ejemplo, una caída de la actividad económica interanual, es decir, un descenso en el Producto Bruto, en la generación de riqueza del país, de 4,3%, lo que ha acumulado el semestre implica una caída de 1,3%. Esto, que dicho así suena como una cuestión medio matemática, en términos reales implica cosas mucho más dramáticas, es decir, implica mucha más gente sin empleo. De hecho, lo mencionabas vos en concreto, el empleo creció el 50%, es decir, estaba a inicios del año en el entorno del 6%, hoy está por encima del 9%, y un indicador y otro son consecuencia de lo mismo. Quiero decir, la caída en el nivel de actividad y el incremento de el nivel de desempleo están fuertemente correlacionados. En la medida que la economía se enfría, tiende a crecer el nivel de desempleo, tiende a disminuirse la cantidad de horas trabajadas. Eso hace que la gente en conjunto tenga menos capacidad de consumo. Al haber menos capacidad de consumo, la actividad económica vuelve a decrecer, la inversión se retrae, vuelve a crecer el desempleo, y así se genera un círculo vicioso que no hace más que sumir a la economía en una situación de recesión, que ya el mismo Marcos Peña ayer frente al Congreso tuvo que reconocer que técnicamente la Argentina se encuentra en ese estado. Y eso, hay que tenerlo claro, no es el resultado de un fenómeno natural ni la consecuencia de una herencia pesada, como se suele insistir desde algunos funcionarios de gobierno. Es el resultado de políticas económicas deliberadas, porque recordémoslo, la única política antiinflacionaria concreta del gobierno es la recesión. Y ayer el propio jefe de gabinete decía que esperaba una caída de la inflación para el mes de octubre, la menor en 10 años. Tal vez uno tendría que contestarlo, bueno, es posible que con este nivel de recesión se obtenga una inflación menor a la de los últimos años, pero también va a ser acompañada de el mayor desempleo y el menor nivel de actividad, o la mayor caída del nivel de actividad también de los últimos años. Es decir, se está buscando
contener la inflación a un costo socialmente muy, muy alto. Exactamente, esto me genera muchas dudas y situaciones. Hace un tiempo atrás nos quejábamos tanto de la inflación y hoy en día nos damos cuenta que quizás esa inflación que teníamos no era tan mala como lo que estamos viviendo ahora. Quizás mucha gente dice, yo preferiría vivir con inflación en su momento, que los productos estaban un poco más caros, pero en su momento había mucha más gente que tenía trabajo, por ejemplo, las cosas no estaban tan caras. Las paritarias funcionaban, exactamente, compañero Tony. Iba de la mano, me parece, un poco, estaban más acorde a lo que, al bolsillo de la gente. Efectivamente, hay distintas combinaciones posibles desde el punto de vista de la política económica, distintos escenarios a buscar. Este gobierno ha buscado contener la inflación en base a la recesión. La consecuencia es, primero, no lo ha logrado todavía, sino todo lo contrario, ¿verdad? La inflación no ha dejado de crecer y acelerarse. Veremos si ahora comienza una etapa de desaceleración y se cumplen los pronósticos del ministro. Hay elementos para tener cierto escepticismo respecto a esta promesa, pero insisto, aun cuando esto se cumpla, aun cuando se logre contener la inflación, lo que tendríamos es un escenario de contención de la inflación a costa de una caída en el nivel de actividad muy importante y un incremento del nivel de desempleo. Entonces, estamos en una situación donde pasamos de Guatemala a Guatepeor, es decir, en la situación de inflación con crecimiento, la gente tiene el problema de que en la medida que la inflación crece no llega a fin de mes, pero en la situación de inflación con recesión y desempleo, el problema que tiene la gente es que ni siquiera puede empezar el mes porque no tiene ingresos que le permitan mantener su nivel de consumo. Por supuesto que el mejor escenario, el ideal, es el crecimiento sin inflación, ¿verdad? Pero es una pregunta que bien vale la pena hacerse, como ustedes la planteaban, si en un escenario de tensiones por la puja distributiva y demás, es preferible un escenario de inflación controlada con crecimiento del empleo y la actividad económica, o un escenario de inflación con desempleo y caída de la actividad económica. Una pregunta legítima cuya respuesta es eminentemente política. Esto no puede contestarse desde la ciencia económica de ningún modo y tiene que ver con las preferencias ideológicas de cada uno. Por otro lado, hoy en la mañana había surgido una noticia, Ale, sobre el tema de este pago histórico a jubilados, que había tenido un freno, y que me parece muy interesante a veces entenderlo, que todos podamos lograr entender esta situación. ¿Qué es lo del pago histórico y qué es lo que termina siendo en realidad al ANSES? A ver, hagamos un poquito de memoria, Diamela. Cuando el gobierno presentó el blanqueo, sí, que en principio era una medida más y poco a poco se fue convirtiendo en la estrella del semestre, lo presentó como una medida necesaria, digamos así, un trago amargo, que iba a financiar, iba a generar los recursos para financiar esto que se llamó la reparación histórica de los jubilados, que es la actualización de los saberes y el pago de aquellos que habían iniciado juicios o tenían controversias por actualizaciones anteriores que estaban pendientes. Es decir, el gobierno decía algo así como, bueno, hace falta un blanqueo para conseguir los recursos extraordinarios que permitan financiar esto. Desde el principio esto desató una polémica porque la actualización de los saberes de los jubilados implica un flujo, es decir, hay que pagarla al primer mes, el segundo mes y así hasta que se cumplan todos los casos mes a mes, año tras año, mientras que lo que se obtiene por el blanqueo es un stock, es decir, que una vez que se agota, se agotó. Por lo tanto, cabían dudas respecto de que el blanqueo fuera a generar los recursos que permitieran pagar este reajuste a los jubilados. Por eso después apareció en la ley de blanqueo, oh sorpresa, la posibilidad de que el ANSES liquidara activos, en concreto las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para conseguir más recursos si hicieran falta para pagar esta reparación histórica. Esto ha dado lugar a una controversia muy grande porque muchos sospechamos que por esta vía más temprano que tarde se va a conducir al desfinanciamiento del ANSES. Es decir, el problema no lo van a tener los jubilados presentes a los cuales se les va a reajustar los saberes, lo cual está muy bien, porque es una reivindicación histórica que ellos tienen y sin duda lo van a recibir con alegría. El problema lo vamos a tener los futuros jubilados, que no vamos a tener recursos para financiar las
pasividades que vienen. De modo que esto es una cuestión que está en discusión desde hace tiempo, y lo que ha ocurrido es que alguien ha presentado un amparo argumentando en este sentido, y un juez se ha hecho eco y por lo tanto ha planteado que el gobierno ha suspendido la posibilidad de que con estos recursos se financie la reparación histórica. El gobierno, la primera respuesta que dijo es, bueno, lo vamos a atender igual con otros recursos, habrá que ver cómo esto evoluciona. Por otro lado, dígame, los recursos que genera el blanqueo también están a poco de andar. El blanqueo hace pocos días, pocas semanas que está activo, todavía no hay elementos para juzgar su desenvolvimiento, pero sí hay elementos para juzgar sus resultados con cierto escepticismo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de lo que recaude, porque hay una situación muy paradojal, ¿no? Es como si yo te invito a mi casa a comer un asado y al momento de sentarnos a la mesa yo digo, no, mira, yo carne no voy a comer, me pido en delivery de la roticería de la esquina porque el parrillero no me merece mucha confianza. Digo esto porque lo que sucede es que los funcionarios que llaman a blanquear a aquellos que fugaron capitales son aquellos que a su vez, por otro lado, dicen que tienen capitales afuera que no van a repatriar. Entonces esa situación es muy paradojal y me da la impresión que los que tienen que blanquear están mirando, por un lado, cuál es el comportamiento de los mismos funcionarios, y por otro lado, si la actividad económica mejora o no, porque nadie va a poner un peso en una economía que está a la retranca. Haz lo que yo digo, pero no es lo que yo hago, podríamos decir. No, blanqueen ustedes, pero nosotros nos quedamos acá. Podríamos titular así. Gracias, Alejandro, la verdad que has hecho un recorrido impresionante. Es muy importante destacar el tema del blanqueo porque se está desfinanciando organismos del Estado que justamente tienen una continuidad ahora y a un largo plazo. O sea, Tony, imagínese usted cuando se jubile. No, bueno, todavía me falta, esperé. A mí también, a mí me falta mucho, ¿no? Pero realmente nos falta mucho a todos, pero no es bueno despreocuparse por el futuro. Siempre hay que tener, sobre todo cuando uno se ocupa de cuestiones de Estado, una mirada puesta en el futuro. No se puede sacrificar el futuro en aras del presente, ¿verdad? Eso es una gran irresponsabilidad. Sí, lo preocupante es esto, ¿no? Que del fondo previsional, ¿no? Que se juega, pareciera que, bueno, gracias a Dios alguien se hizo eco de este amparo. La cuestión es preocupante porque si el gobierno sigue con esta actitud de como hicieron con los tarifazos, quizás pretendan aplicarlo de una manera de apelar, o no sé si se puede de alguna manera algún artilugio judicial en este sentido. Sí, bueno, va a haber que ver, porque estas cuestiones son eminentemente políticas, como decíamos, así que la solución va a estar en la política, la solución no es judicial a estas cuestiones, ¿verdad? Así que habrá que esperar y ver cómo evoluciona. Esto es muy reciente de ayer, retomémoslo en la columna del próximo jueves. Dale, muchísimas gracias, Peter, y te agradecemos el tiempo y tu panorama económico tan claro y preciso como siempre. Un abrazo grande, saludos, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Peter Otero, nuestro columnista especialista en economía, que siempre nos trae claridad sobre este manto de oscuridad que tiene nuestra economía en estos momentos, que tiene